Hoy, en DEF TV, Brasil, de potencia económica a potencia militar, el programa de defensa de Brasil, que ya en DEF TV y en la revista analizamos hace 2 años. Brasil y su plan de defensa, hoy, en DEF TV. Bienvenidos, como todos los domingos, acá a DEF TV y justamente con el tema hoy para analizar el plan o programa de defensa de Brasil. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿vos? ¿Es plan o programa? ¿Cómo es? ¿Un programa de defensa que tiene? Es un programa plurianual de casi más de 10 años a futuro. Wow. ¿Piensan a 10 años allá? Piensan a 10 años. Es una tradición de Brasil. Muchas veces no les sale. No, sale obviamente, pero no la vas pensando. Pero al menos piensan. No, nosotros hace 2 años analizamos en la revista justamente en DEF, viendo cuáles iban a ser los pasos y lo que está llevando. ¿Está empezando a cumplirlo, efectivamente? Brasil lo que ha tenido a partir del 2006 es un salto importante en el presupuesto de defensa, un consenso político sobre la necesidad de a este prestigio político y crecimiento económico darle un brazo militar, pero después vamos a ver que tiene matices, digamos, ¿no? No es algo alarmante. Y tuviste la oportunidad hace muy poco de estar entrevistando en Brasilia al propio ministro de Defensa, ¿es así? Así es. Brasil creó su ministerio muy tardíamente, en el 99. ¿El Ministerio de Defensa de 1999? Las Fuerzas Armadas conservaron un gran poder y todavía lo tienen. Claro. Y en esos 10 años creo que Jobim es el primer ministro de Defensa en serio, en el sentido que ejerce un mando que es respetado y bueno, va a quedar en la historia como el primer ministro con capacidad de ejecución. El civil con capacidad de ejecución concreta. Así es. Bueno, justamente, y nos recibió a nosotros en Brasilia, pero antes de ir a la entrevista que le hizo Fabián Calle, vamos primero a ver un informe justamente sobre el programa de defensa de Brasil. Por primera vez para la televisión argentina, DEF TV viajó a Brasilia para realizar una entrevista exclusiva con uno de los hombres más influyentes y poderosos de la región. Nelson Jobim es la persona que hoy está a cargo del Ministerio de Defensa de Brasil y es una de las personalidades políticas de mayor peso en el continente. Maneja un presupuesto de más de 5.000 millones de dólares y es el responsable del nuevo Plan Estratégico de Defensa Nacional de Brasil. Pela janela do avião, mais do que um cenário de céu azul, também surge uma surpresa. Caças F-5 acompanham o ministro da Defesa até o pouso. El gobierno de Lula da Silva, en su posición de líder regional, continúa con un plan de expansión de sus fronteras productivas y, consciente del rol que juega en el mundo, lanzó un osado plan de defensa nacional que es seguido atentamente por sus aliados. El documento que guía el proceso de reestructuración del sector de la defensa en Brasil en los próximos 10 años comenzó a ser elaborado por una comisión integrada por el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Planeamiento y representantes de las Fuerzas Armadas. La revista DEF adelantó en octubre de 2007 el nuevo plan de Lula para la defensa. Por culpa de la crisis económica internacional, el presidente Lula da Silva anunció un recorte presupuestario general, pero la inversión destinada al plan de defensa continúa. Durante 2008, Brasil y Francia firmaron un acuerdo bilateral para avanzar en la construcción de 4 submarinos convencionales y un casco para un submarino nuclear. El sumergible atómico sería motorizado por un reactor que estaría construyendo la Marina brasileña en la base de Aramar, en Río de Janeiro. E o Brasil vai reforçar a defesa, vai construir mais 5 submarinos. Um deles vai ser nuclear, o primeiro. A Marinha afirma que a nova frota é vital para manter a segurança das águas brasileiras e garantir as riquezas marítimas, como a exploração na camada de pré-sal. Dentro de los altos mandos militares brasileños existe la convicción de que el mundo ingresa a un escenario en donde se incrementarán los intentos de depredar por vía pacífica o armada los recursos naturales de los estados débiles. Siguiendo esta lógica, el plan de defensa lanzado por Brasil encuentra una justificación en la necesidad de proteger los nuevos yacimientos de hidrocarburos y gas descubiertos en los últimos años en las costas del país. La autonomía y seguridad energética son una prioridad para el gobierno brasileño. Há muitos interesses brasileiros no mar: petróleo, gás.
Além disso, a maior parte do nosso comércio exterior, que envolve 200 bilhões de dólares por ano, é feita por vias marítimas. A defesa desses interesses justifica um maior investimento na frota da Marinha. El Plan Estratégico de Defensa Nacional de Brasil introduce nuevos jugadores al tablero regional. Tanto Francia como Rusia son vistas por el gobierno de Lula como socios clave en el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. La relación con los Estados Unidos sigue siendo de cooperación, pero evitando involucrar a la superpotencia en procesos tecnológicos que le otorguen poder de veto o control sobre la declarada intención de reforzar la industria militar brasileña. O presidente Sarkozy defendeu que o Brasil faça parte do Conselho Permanente de Segurança da ONU. O presidente Lula disse que Brasil e França vão dar um exemplo ao resto do mundo no que se refere a desenvolvimento e meio ambiente. La inversión en defensa del Brasil ya representa cerca del 50% del gasto militar en la región y con ello se ubica en el puesto número 12 a nivel mundial. La gran potencia de Latinoamérica continúa su paso firme hacia el desarrollo y el plan de defensa estratégico es clave para la protección de sus intereses. En un clima de tensión en la región, el gigante brasileño apuesta a largo plazo. Datos importantes realmente lo del informe, ¿no? El hecho de que Brasil ya es la novena potencia del mundo, novena, décima, y obviamente el gasto militar tiene que acompañarlo, ¿no? Porque tiene inversiones afuera. No solo es la protección de su mar, que cada vez tiene más petróleo, de hecho esta semana hubo un anuncio de otro descubrimiento más, el tema del comercio internacional, como decía, el tema de pesca, sino también que tiene que empezar a proteger, entre comillas, las inversiones externas que tiene, que cada vez son más grandes, ¿no? Sí, y además lo que empezó a hacer Brasil a partir de, empezamos 2006... 2007 es a revertir una situación muy crítica de las Fuerzas Armadas. O sea, a nivel de deterioro, las Fuerzas Armadas brasileras a fines de la década del 90, principio del siglo XXI, estaban en una situación operativa muy mala, muy crítica. Por todas las crisis que también había tenido Brasil. Por la crítica y porque, digamos, la transición democrática en Brasil hay un pacto implícito en esa. Los militares se quedan con menos de un punto del PBI del presupuesto, o sea, muy poco, pero hacen lo que quieren con eso y los políticos no se meten y no los molestan. Claro, okay. Entonces, de poco, bueno, ese poco, digamos, fue afectando las capacidades operativas de Brasil hasta llevar a una situación no tan extrema como la que ha caído la Argentina en los últimos 20 años, pero muy seria. ¿Quién es Nelson Jobim? Nelson Jobim es un hombre, es un hombre del Poder Judicial, un hombre muy influyente, muy conocedor, con cargos muy importantes en el área del Poder Judicial de Brasil, que es una institución muy fuerte histórica de Brasil. Y a su vez es un hombre del PMDB. El PMDB es uno de estos partidos creados en la época del gobierno militar, o sea, para darle un matiz político y de salida democrática al gobierno militar. Y es un partido sumamente pragmático, sumamente desideologizado y que lo refleja, que ha estado en todas las coaliciones de gobiernos desde el 84 hasta hoy. Digamos, son 24 años de mayor o menor medida en el poder, a veces con presidentes propios como Sarney y otras veces en coaliciones como el caso de Lula. Por lo tanto es un hombre que llega a ese cargo después del famoso accidente de TAM, que demuestra que hay un colapso en el sistema aéreo comercial brasilero. El sistema aéreo comercial brasilero está en manos del Ministerio de Defensa. Y Jobim es un hombre que Lula lo identifica con una persona de decisión, de ejecución, de acción, además un hombre imponente en el trato con él. Y bueno, no lo defraudó para nada, digamos. Justamente, bueno, vamos a ver la entrevista que tuvimos de la primera parte de la entrevista con el ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim.